Hola mis queridos amigos de Acuario, bienvenidos a su canal, Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, le des like a este video y active la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar para que me acompañes en una oración muy especial por todas aquellas personas que tienen cualquier tipo de necesidad en este preciso instante. Le pedimos a nuestras madre, a nuestro padre, por ahí estaba tomando agua una de mis perritas, perdón por el ruido. A todos nuestros guías espirituales que los cubran con su manto, con su amor, para que ellos puedan encontrar solución a sus problemas y dificultades que tengan en este preciso instante. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, también si tú quieres algún tipo de oración, lo puedes manifestar en un comentario en este video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Si quieres orar por otras personas, también los puedes hacer en comentarios del video o lo puedes hacer en tu corazón. Bueno. También en este momento quería comentarles que esta lectura tiene tres partes. La primera para todas aquellas personas que tienen alguna persona especial. No importa qué tipo de relación tengan, no importa si están en contacto cero, no importa si están bien o están bravitos. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para mis acuarianos y acuarianas que preguntan por su economía. Bueno, también te quiero invitar a que si esta lectura no resuena contigo, déjala pasar, devuélvela al universo con mucho amor, con todo el amor que te ha sido entregada a ti también. Voy a comenzar esta lectura del día de hoy para mis queridos acuarianos y acuarianas que en este momento se encuentran en una relación. Hoy tenemos la compañía de mi queridísima gatita Maya. Bueno, yo creo que algunos de ustedes ya la conocen. Bueno, ya sea que estés en contacto cero o estés con esa persona en este preciso instante, quiero que pienses en tu persona especial en este preciso instante. La puedes nombrar en tu mente, en voz alta, en voz baja. Lo importante es que tú conectes con tu persona especial en este preciso momento. Bueno, ya que atendí a mi queridísima gatita Maya, ya está aquí cargadita, calientita. Bueno, quiero que pienses en tu persona especial en este preciso instante que yo barajo tus cartas. Quiero que la nombres en tu mente. Lo importante es que conectes con tu persona especial. Bueno, estas cuatro primeras cartas me van a representar lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti tu persona especial y lo que piensa de ti tu persona especial. Y esas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial realmente te quiere, es una persona que realmente es fiel, es leal contigo. Tú para tu persona especial eres lo mejor que le ha pasado. Se ha esforzado mucho por la relación de ustedes, se ha esforzado mucho por tenerte a su lado, por ganarte tu corazón, porque estén bien, porque logren tener cierta estabilidad ustedes. Bueno, ¿qué espera de ti tu persona súper especial? Que ustedes tienen algún tipo de problema en este preciso momento, en este preciso instante, y tu persona especial quisiera que tú aceptaras a buscar ayuda de otras personas para solucionar los problemas que tienen ustedes en pareja. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Que eres una persona bastante celosa, que eres una persona que a raíz de estos celos podrían ustedes estar fracasando en la relación que ustedes tienen, que eres muy posesivo, muy posesiva, muy dominante con tu persona especial. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Que pueda hacer que ustedes fracasen en su relación motivado por no sé, por los celos y por la madurez de ustedes dos. Bueno, qué pena decirles eso, pero eso podría ser lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano.
Me disculpan que mis gatitos por aquí están haciendo travesuras. Bueno, en un futuro más bien cercano les espera a ustedes, la verdad, fracasar en su relación, terminar de una manera bastante mal, bastante injusta con ustedes dos, no solamente contigo, mi querido amigo o amiga de Acuario, pero, em, o sea, los va a poner a los dos, los celos y las peleas, las discusiones los van a poner a ustedes a dudar mucho si realmente el uno y el otro son la persona que les conviene, con las cuales les conviene estar. ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales que solucionen todos aquellos problemas y dificultades que ustedes han tenido en su pasado? Hagan borrón y cuenta nueva y que comiencen otra vez su relación, porque es una relación que aparte de esos celos como tan enfermizos que tú tienes, eh, podría ser una relación bonita, podría ser una relación que en determinado momento se vuelva una relación estable y en la cual se pueda convertir en un remanso de paz para ustedes dos. Por eso te estaba diciendo que tu persona especial espera que tú aceptes a recibir una ayuda profesional de algún consejero que ustedes necesiten en este momento. Bueno, vamos a ver qué te aconsejan mi querido amigo y amiga de Acuario. Bueno, en este preciso instante. Recuerda que si esta lectura no resuena contigo, puedes ir a tu signo ascendente. El signo ascendente uno lo puede buscar en internet, hay calculadores de signos ascendentes. El signo ascendente es el signo que estaba en el momento exacto de tu nacimiento en el horizonte, en ese preciso instante, ¿ya? Entonces, para calcular el signo ascendente, tú debes saber tu fecha exacta junto con la hora y el lugar de nacimiento. Lo debes saber porque si no, pues es como muy complicado saberlo. Si esa lectura no resuena contigo, entonces consulta tu signo ascendente. En un futuro no muy lejano, les voy a hacer un video acerca del signo ascendente para que ustedes lo puedan calcular, para que sepan cuál es. Bueno, que en el horóscopo no solamente es el signo de nacimiento, hay varios signos que afectan en la carta natal, hay muchísimas cosas que afectan nuestro comportamiento y nuestra forma de ser y la forma en la cual nosotros llevamos nuestra vida. Vamos a ver qué te dicen estos angelitos. Dice, el cielo te da el poder de sanar. Mira, todas aquellas heridas que tú y tu pareja, mi querido amigo y amiga de Acuario, todas las heridas que ustedes tengan en su corazón de relaciones anteriores, de las relaciones con sus pasados, de vidas anteriores, y que no les permiten tener una relación bonita, en paz, una relación de esas que son como un remanso de paz. Pues no digo que no suceda nada en todas las relaciones hay problemas, pero una relación normal, una relación sana. Van a recibir ayuda del cielo si ustedes lo quieren, si ustedes lo piden. Y en la ayuda del cielo no solamente son milagros, también son personas que llegan a nuestras vidas a aconsejarnos, son consejeros, son profesionales de la salud, son orientadores espirituales, orientadores matrimoniales. Todas estas también son ayuda del cielo, no tampoco tiene que ser un rayo que venga del cielo directamente a la cabeza de uno, no. Todo en esta vida es un milagro, hasta el oxígeno que respiramos es un milagro también. Entonces, cultiva tu vida espiritual en pareja, en familia y de manera individual y verás que todo va a estar súper bien. Esta carta es súper bonita, es súper espectacular para cualquier situación. Dice, saldrás de una época estéril. Mira, lo que te estaba diciendo, definitivamente tu relación tiene un buen prospecto. Sí tienen cosas que debemos solucionar, igual que cualquier tipo de persona, al igual que cualquier pareja, pero todo es solucionable, mi querido amigo y amiga de Acuario, que está en esa relación en este preciso instante. Entonces vamos a escuchar razones, a dejarnos ayudar del cielo, de tu pareja, de todo el mundo. Bueno, déjate ayudar y verás que las cosas pueden mejorar muchísimo y después vas a decir, ay, ¿por qué no lo hice antes? Ese consejo te doy en este preciso instante. Bueno, esa ha sido la lectura para mis queridos acuarianos y acuarianas que se encuentran en este preciso momento en una relación. Ahora vamos con mis acuarianos y acuarianas que están solteritos y solteritas en este preciso instante y que están preguntando acerca de su horóscopo el día de hoy. Esas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso instante y las 4 siguientes es lo que te espera en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales.
En este preciso instante tú estás viviendo, estás saliendo de una relación, ya sea sentimental o algo personal, alguien muy, muy cercano a ti y que te causó muchos desengaños, muchos disgustos, muchas desavenencias y tú estás bastante enojado, bastante enojada por esa situación y es un estado emocional, un estado de tu temperamento que te está presentando bastantes problemas con las demás personas. Igual es muy, es muy entendible, es muy comprensible porque igual has sido víctima de un engaño o de una estafa, te han engañado muy, muy feo y esto ha sido bastante decepcionante para ti. No solamente tal vez estás mal en tu cuestión personal, sentimental, sino que ha afectado otros aspectos de tu vida, tu parte de empleo, económico, en todos los aspectos de tu vida, tu salud también se ha visto afectado por este engaño, este desengaño que tú estás sufriendo en este preciso instante. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Que tú logres salir de esa situación y que comiences a tener ganancias en todos los sentidos. Te llega la suerte en absolutamente todos los aspectos de tu vida. Recibes noticias inesperadas de trabajos, de personas, bueno, absolutamente todo se arregla en tu vida. Vas a tener una época de mucha suerte. A pesar de esto, tú vas a seguir estando muy confundido, muy confundida y bastante depresivo o depresiva. Yo te aconsejo que busques ayuda profesional si tú ves que este estado de depresión ya escala, ya es algo que lleva bastantes semanas, entonces busca ayuda profesional para esto. El consejo de tus guías espirituales, que escuches consejos y que también hagas acopio de tu propia experiencia y de las demás personas para poder salir adelante de cualquier situación que se te esté presentando, mi querido amigo y amiga de Acuario, en este instante y en el futuro cercano y también después. Vamos a ver qué te dicen tus angelitos en este preciso momento. Salieron dos angelitos súper especiales. Este angelito te dice, llegarás lejos si ves en tu interior. Mira, cultiva tu vida espiritual. El cultivo de la vida espiritual nos lleva a nosotros a un estado de fortaleza en todos los sentidos que cuando llegan alegría las disfrutamos de una manera súper espectacular y cuando llegan las dificultades logramos enfrentarlos de una manera más sabia y más calmada. Este otro angelito te está diciendo sanarás para ser mejor. Mira, eh, esta cuestión que te haya pasado, este desengaño, más que todo está afectando tu salud emocional, tu salud física y emocional. Entonces, después de esta situación que tú estás viviendo en este preciso instante, va a haber un antes y un después y vas a tener un crecimiento. Va a ser, no sé, como un crecimiento espiritual, personal, en todos los sentidos, al cual tú vas a llegar. Igual te esperan cosas súper maravillosas, mi querido amigo y amiga de Acuario que está solterito y solterita. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis acuarianos y acuarianas que en este preciso instante preguntan por su economía. Esas cuatro primeras cartas es lo que les espera a ustedes, los que están viviendo ahora en este preciso instante, perdón. Y las cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. En este preciso instante tú has recibido unas noticias muy seguramente algo con tu economía, pero también relacionado con tu familia. Ha sido una sorpresa realmente lo que has recibido, pero no son buenas noticias precisamente en este momento. Son personas, no sé, bastante negativas y bastante como cizañosas las que te han llevado estas noticias, esta información que tú has recibido en este momento, porque son personas que no son muy fieles a ti, que no son muy leales a ti, que más bien están como disfrutando de esa cuestión negativa que tú estás viviendo en este preciso momento. Em, Debes tener prudencia en lo que hablas y en lo que la actuación que tú tienes y no ir contando todos los proyectos que tú tienes en cuestiones económicas a todo el mundo. Cuéntalos sí a tus personas muy allegadas y a esas personas que tú sepas que realmente te estiman, porque la envidia es cosa seria. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano?
salir de aquellos problemas y dificultades y encontrar un negocio o un proyecto que va a ser algo muy definitivo para ti en tu vida, algo positivo. Esto gracias a tu entrega a tu trabajo, pero también ten cuidado con no hacerte en el trabajo muchos triunfos, triunfos en lo que tú te propones, porque igual tú eres leal a tus principios y a todo lo que tú has aprendido hasta el momento, ya con lo que tú vienes, con tus valores de tu familia y de las personas que te han rodeado a ti también. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales en este preciso instante? Que tengas fe y tengas confianza porque tú eres una persona con una capacidad de resolver dificultades y problemas en cualquier ámbito y esta no es la excepción. Tu economía no es la excepción. Saldrás adelante de tus problemas económicos y financieros definitivamente. Bueno, vamos a ver qué te dicen tus angelitos en este preciso instante para tu economía. Estos dos angelitos son súper maravillosos. Mira, este te dice fortuna en tus viajes. Si estás pensando hacer algún viaje de negocios para conseguir de pronto algunos recursos para algún proyecto, te va a ir muy, muy bien. También este angelito te está diciendo una invitación a hacer un viaje hacia tu propio interior, que cultives tu vida espiritual a partir de ahora. Este otro angelito es súper maravilloso, te dice, no te culpes, rectifica. Entonces, ¿qué más te puedo decir? Culpándote y lamentándote, lo único que haces es perder el tiempo, bajar tu propia autoestima y no logras absolutamente nada. Más bien rectifica aquellas cosas que tú debes y sabes que debes corregir para seguir adelante con tus proyectos económicos y con tu vida en general. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Acuario, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Los espero en una próxima oportunidad. Muchas bendiciones y hasta pronto.